conversación forma parte de una serie dedicada a pymes en el marco de un proyecto que apoya a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP, en colaboración con Barna. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Barna al Día Podcast. Hoy tenemos a una invitada muy especial, la profesora Mili García. Ella es psicóloga con estudios de posgrado en logoterapia, un máster en dirección y coaching. Además, trabajó por 20 años en la Fuerza Aeroespacial Colombiana. 25 años. 25 años. Es profesora residente de Barna Management School. Acá trabaja en la dirección, en el área de dirección de personas en las organizaciones, y vamos a estar conversando con ella de un tema muy interesante vinculado a la colaboración en pymes, explorando la estrategia colaborativa versus la estrategia de competitividad, de competencia más bien. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. A ti, Karina. Qué gusto estar aquí conversando contigo la tarde de hoy. Sí, así que bienvenida, Mili, y tenemos para comenzar una pregunta. Desde tu perspectiva académica, ¿cómo tú definirías una cultura de colaboración? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, Karina, porque creo que básicamente a veces nos montamos en la historia de que las organizaciones tenemos que competir, y entonces a veces no hacemos distinciones con lo que es competitividad. Entonces la dinámica interna que se genera es como, ok, yo tengo que de alguna manera suprimir al otro, y no se trata de eso. En una cultura colaborativa sucede todo lo contrario. Yo te diría que es un tipo de enfoque de gestión organizacional donde básicamente la cooperación es el alimento de las personas. Se puede compartir información, se comparten recursos, responsabilidades. De alguna manera también comienza a ser un aspecto que el equipo o el grupo empieza a identificar, y esto genera una dinámica interna totalmente distinta a un ambiente netamente competitivo donde, como te decía ahora, se suprime al otro. Aquí el otro se tiene en cuenta. Digamos que eso es lo más interesante. Se empieza a trabajar como por el mismo objetivo. Está de antemano el propósito conjunto. El equipo está por encima del interés particular. Esas son las ventajas de una cultura colaborativa. Digamos que usualmente es no muy común encontrar organizaciones que lleguen a grados de madurez altos en este tipo de cultura colaborativa. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué desafíos enfrentan las organizaciones, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, para lograr esta cultura tan beneficiosa para todo el equipo? Sí, yo digo, Karina, que es un proceso, porque normalmente, te decía hace unos momentos, se puede generar sin querer esta competencia interna, y sobre todo cuando eh, se colocan como objetivos, por ejemplo, por departamentos, por secciones, que finalmente lo que eso trae es una actuación por silos. Pero cuando se logra trascender eso y se empieza a actuar en una red, que es como cambiar el chip y ponerse en una mentalidad de red, de co-creación, entonces comienza a haber una dinámica distinta, pero es un proceso, y estoy de acuerdo contigo. Hay que pasar hacer unos cuantos pasos en eso. No es fácil, no es absolutamente fácil, pero yo creo que las organizaciones todas estamos tendiendo allá, por la misma dinámica de globalización, por las sinergias que de alguna manera se empiezan a generar cuando se actúa desde un ecosistema. Entonces casi que estamos de alguna manera llamados a eso, a empezar a trabajar en equipo y empezar a compartir información, pero es un proceso. Las empresas, yo creo que tienen que dar ese paso y además declararlo deliberadamente, de manera voluntaria, llegar a ese objetivo, que no es tarea fácil.
pero pienso que puede tener un buen inicio. Las startups cuando empiezan en su proceso de crecer, yo creo que si lo hacen bien desde un principio, entienden que esa diversificación con la que empezaron de tareas, porque a veces toca que una sola persona haga muchas cosas, si conservan en esencia ese querer colaborar con el otro, pueden llegar a ser muy fácilmente una cultura colaborativa por ADN. Sí, tú mencionabas un concepto que a mí me parece fundamental, ¿no? Y es el propósito, pero más allá del propósito compartido. ¿Cómo definir un propósito compartido y cómo lograr que una organización gira en torno a ese propósito compartido y se generen esos espacios de colaboración? Porque al final cada miembro de la organización está viviendo su propósito compartido con otros colaboradores. Sí, yo creo sinceramente, Karina, que los líderes de la organización tienen que ser los protagonistas en términos de decidir, querer comunicar este propósito, saberlo comunicar, armar toda una estrategia comunicativa al respecto y empezar a involucrar a la gente. No hay otra manera y a veces las organizaciones dan por supuesto eso. Entonces se entiende que como venimos y trabajamos en el mismo lugar, estoy hablando internamente, entonces todos compartimos el mismo propósito o estamos bajo la misma sombrilla y a veces no es tan fácil. Sabes, yo he encontrado organizaciones que fracturan su comunicación porque ni siquiera desde el propósito o estos objetivos no se comunican de la manera correcta, es lo que quiero decir. Entonces este propósito comienza a verse mermado de alguna forma. Hay que comunicarlo, es una tarea del líder y tienen que hacerlo para que todas las personas comiencen a vivir eso y se empieza a filtrar en la cultura. La cultura, Karina, ya que lo mencionas y quería dejarlo también claro, si me lo permites, la cultura actúa como un sistema de creencias, ¿sabes? Es eso. Es como instalar en una organización la forma de pensar, la forma de actuar, los valores, qué hacemos, por ejemplo, cuando nos equivocamos, cómo aprendemos, cómo cambiamos, cómo nos movemos. Todo eso es como, si pudiéramos hacer ese parangón, es como el inconsciente. Actúa como el inconsciente en una persona, en un individuo. Así es la cultura en una organización. Entonces, por eso hay que, de alguna manera, no dejarlo como un supuesto, como algo que todo el mundo se supone que, sino traerlo a la luz y comunicarlo de manera contundente. Mencionabas los valores, ¿no? Y creo que en torno a esto, la honestidad, la transparencia, cuando se comunica el propósito compartido, y nos hemos ido un poco del tema, pero creo No, está que maravilloso. una cosa es comunicar el propósito y otra cosa es que ese líder sea honesto consigo mismo y con todo el equipo para comunicar un propósito sostenible en el tiempo, que pasa por la claridad, la transparencia y la honestidad con la que se establezca ese rumbo, de manera que todos puedan colaborar con algo, con un propósito sostenible en el tiempo. Y estamos hablando de colaboración interna todavía. Luego, más adelante vamos a pasar a la externa, ¿no? Cómo las pymes se benefician de una cultura de colaboración, no solo hacia lo interno, sino fuera de sus fronteras como empresa. Claro, creo que diste en el punto de algo muy interesante y es, a ver, eh, no podemos partir de generar una cultura colaborativa, ¿cierto? Y decíamos anteriormente que el líder la tiene que comunicar si no se establece confianza dentro de la organización. Creo que eso es absolutamente claro y aquí comienza a ver como algunos, ya empezamos a dar tips
sobre algunas competencias que los líderes de alguna manera van a tener que tener para irradiar esa cultura colaborativa. Y uno de esos puntos claves es la generación de confianza. Si no existe confianza, si no se transparenta, por ejemplo, los errores, que es muy común, si no se abre esa comunicación en ese sentido, en ese nivel, donde el otro pueda aportar y no sea señalado porque su aporte, digamos, sea diverso o no esté o esté tal vez en contraposición con la idea que se viene manejando, sino todo lo contrario, se le dé apertura y se aprenda de eso, entonces la cultura colaborativa nunca va a funcionar. Porque si algo, Karina, tiene una cultura colaborativa es eso, es la diversidad, el permitirse ser inclusivo, el permitirse ser diverso, el entender otras perspectivas, es lo que definitivamente lleva al aprendizaje, lleva a la innovación. Y aquí es donde las pymes pueden de verdad, si incorporan esta cultura colaborativa, pueden traer muchos beneficios. Primero de ellos y de manera concreta, que va a ayudar al crecimiento, obviamente, que es uno de los retos que tiene cualquier organización y una pyme también en ese sentido. El tema de la innovación, por ejemplo. No hay manera de generar innovación si no existe una cultura de confianza donde se puedan traer estos proyectos, donde se pueda generar iniciativa, donde además sea premiado. Donde se pueda cometer errores y no sea... Total, se pueda cometer errores, se genere, es más, haya experimentación, se juegue con eso, se juegue con investigar, se juegue con experimentar, se permita hacer eso. Entonces, ese es un beneficio. Yo creo que la innovación y estar abiertos a generar ese aprendizaje es ya, de hecho, uno de los beneficios que tienen las pymes si se aseguran de tener una cultura colaborativa. Creo que también el tema pasaría por eficiencia, mayor eficiencia. En ese compartir responsabilidades, en ese compartir propósitos, fácilmente podríamos saber cómo adquirir los recursos, cómo obtenerlos, cómo optimizarlos, quién pone ese punto que necesitamos para desarrollar este proyecto, etcétera. Entonces también podríamos hablar de eficiencia y podríamos hablar incluso de otro beneficio y es como de pronto al establecer esas alianzas estratégicas internamente y también ya estamos aquí un poco mirando afuera, pero cuando se hacen esos acuerdos internos en la organización y hacia afuera esas alianzas estratégicas, resulta absolutamente beneficioso para fortalecer los ecosistemas. Entonces, creo que son muchos los beneficios si todos actuamos colaborativamente y no de manera competitiva. Sí, bueno, comentabas de las competencias que debe desarrollar sobre todo el líder, ¿no? Pero las organizaciones en sentido general, como una enseñanza en torno, o sea, programas formativos como los que se ofrecen, por ejemplo, en una escuela de management como Barna, pueden ayudar a la formación de estas competencias y cuáles podrían ser además de el ambiente de confianza, ¿no? Sí, bueno, te diría, Karina, que Barna tiene una súper ventaja. Al ser una escuela de negocios que trabaja con metodología del caso, ya arrancamos bien por ese lado. ¿Por qué? Porque trabajamos con equipos diversos y eso significa tener la posibilidad de generar multidisciplinariedad, ¿sí? Eso de alguna manera invita también al pensamiento transdisciplinar. El escuchar otras perspectivas, personas que vienen de diversos sectores, sentarse a conversar con ellos acerca de este caso, encontrar el problema, mirar el criterio de solución, la alternativa, el plan de acción, eso es absolutamente maravilloso para poder entender desde ahí lo que implica una cultura colaborativa. Es decir, el método del caso beneficia. El hecho de estar estableciendo networking, el networking también es una práctica muy, muy a tono para poder generar esta cultura colaborativa. Nosotros también usamos diferentes
diferentes metodologías, por ejemplo, usamos simulaciones y demás para lo que es la toma de decisiones, y eso ha sido increíble para poder también ayudar al participante a, a poder entender otras perspectivas, a solucionar conflictos, a encontrar las mejores soluciones, y todo eso tiene que ver con esa ampliación. Eso es como un poco lo que Barna tiene para ofrecer en cómo ayudar a los Sí, como participantes. experimentar dinámicas más allá de las tradicionales, de donde vienen, Sí, donde se puede enfocar la colaboración de otra manera. exactamente. Por Eh, ejemplo, nosotros tenemos enfocados en negociación. Eso es Ujú. muy interesante porque a través de esos enfocados en negociación y estas prácticas que hacemos, estas simulaciones, nos podemos dar cuenta la ventaja de estar bajo un esquema colaborativo a un esquema netamente competitivo. Eso, por ejemplo, puede ser interesante y desde ahí ayudar al participante a abrirse un poco más. Y creo que me preguntabas, la segunda parte era como mirar un poco competencias, decías Sí. de lo que implica esto. A mí me encanta hablar de competencias, Karina. El tema de competencias creo que hace la diferencia en las organizaciones que tienen estos modelos, que como digo yo, hablar de competencias es hablar de modelos de liderazgo. Y eso marca mucho el sentido de dirección, marca saber hacia dónde se dirige la empresa. Es una marca que ya las organizaciones van poniendo si se gestionan por competencias en todo su talento. Si hablamos de un líder que vaya a impulsar una cultura colaborativa, pienso lo siguiente, y vamos a partir de la competencia más básica, que ojalá todos la tuviéramos. Yo pienso que, mira, la colaboración solo ocurre cuando las personas nos podemos escuchar. Si la escucha no está presente, difícilmente yo puedo entender cuál es tu punto y cómo agregar valor a lo que tú estás proponiendo y cómo puedes apalancarte en mí para conseguir esto, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la primera competencia así clarísima dentro del ámbito de la comunicación o de la inteligencia interpersonal es la escucha. Una escucha activa que permita de verdad saber cuál es la posición del otro, el interés del otro, entender desde ahí el beneficio que podamos tener una perspectiva y otra y cómo lo acordamos, esa escucha activa. La generación de confianza, también clarísima en esta cultura colaborativa. Sí, eso yo lo llamaría como del ámbito de la inteligencia interpersonal. Obviamente, otra de las competencias, aprender a trabajar en red. Y creo que las empresas nos estamos moviendo cada vez más hacia allá. Estos ecosistemas nos permite de alguna manera entender ese trabajo en red y cómo poder conectar. Que creo que detrás del trabajo en red lo que hay es una forma de poder conectar. Creo que por ahí también va el tema de generar eso, una capacidad para poder conectar con el otro y generar esas alianzas que necesitamos, llámese proveedor, llámese academia, llámese gobierno, llámese cualquier actor que esté dentro del ecosistema, hay que generar definitivamente esa conexión, eso es absolutamente clave. Obviamente, súper básico, trabajar en equipo. Creo que ese trabajo en equipo está implícito en lo que es poder conectar con la red y desde allí proyectar el trabajo. Y una muy interesante también para poder crecer, se me ocurre que puede ser el feedback, que tú puedas dar y recibir feedback, porque además es lo que te permite, digamos, como aprender, estar abierto. Lo decíamos hace unos minutos atrás, el tema de los errores, lo que trae. Entonces, estar abierto a ese feedback, a darlo y a recibirlo para poder entrar en esa cultura colaborativa. Y eso nosotros no lo tenemos desarrollados. Sí que nos falta aprender mucho de eso. Se me ocurre, escuchándote conversar del tema,
eh, que la colaboración interna dentro de la organización puede estar como soportada por el propósito compartido, ¿no? De las personas que eligieron entrar a la organización, que se alinean con ese propósito y que, bueno, eso hace que, digamos, que sea el pegamento que una todas esas piececitas que van a formar parte de un engranaje. Pero cuando hablamos de colaboración fuera del entorno de la organización con otras, con esos ecosistemas, con otras empresas, proveedores, otros interesados, ¿cuál sería el pegamento que une lo que provoca que los miembros puedan tener un interés en colaborar versus competir? Y pensaba en alguna de las teorías de Simon Sinek que habla de que quizás estamos viendo el mundo como un juego de suma cero y no como un juego infinito. Entonces, hablan, no sé, se me ocurre que puede ser interesante para los que nos escuchan esta perspectiva que quizás no han podido tener acceso a ella, o qué crees de ese tema. Claro. Bueno, Cari, y de pronto escuchándote, lo que viene a mi cabeza es Porter, profesor de Harvard, que nos habla de valor compartido. Y yo creo que en la medida en que las partes interesadas hacia afuera empezamos a comprender cómo generamos valor y cómo compartimos ese valor, ya nos unimos en el propósito de. O sea, el propósito sigue siendo el pegamento, pero es un propósito que está orientado justamente a salir de solamente mi interés particular como organización y empezar a percibir un valor distinto a solamente lo que yo puedo ofrecer al mercado y entender cómo mi sinergia con otros genera una percepción de valor que aumenta redundantemente ese valor, y yo creo que de esa manera se puede generar ese pegamento del que tú hablas. Pero hay que ser muy conscientes para eso, ¿sabes? Yo creo que ahí necesitamos, y me encanta también usar ese término, necesitamos organizaciones conscientes, partes interesadas conscientes, stakeholders absolutamente conscientes para entender cómo van a compartir ese valor. Y sí, tienen que declarar su propósito, percibirlo desde ahí y contribuir desde ahí. Excelente. Bueno, si pudieras dar un último consejo a directivos de pequeña y mediana empresa que al escuchar nuestra conversación quieran fortalecer su cultura de colaboración interna y hacia lo externo, ¿qué les dirías como el consejo más importante? Ay, gracias, Cari, por esa confianza. Bueno, sí, porque dar un consejo no es fácil, pero bueno, ya que me lo pides, me atrevo a dar ese consejo. Claro que sí. Empezar por casa. Yo creo que empezar por casa es declarar un propósito claro al interior de las organizaciones, empezar a ser coherentes en ese sentido, gestionando el talento de esa manera, que todos se sientan parte de, que las personas, todos los que trabajan dentro de esta organización internamente, empiecen a percibir el valor del todo y no de la parte. Creo que ese es el reto más interesante, cuando esa parte se siente no aislada, sino en coordinación, en concordancia, en armonía con ese todo, y entiende cómo su contribución más importante no es lo que pueda entregar de manera pequeña, individual, sino cuando se ve en ese todo. El todo es más grande que la suma de sus Siempre. partes. Puede ser, a veces puede jugar en contra, Cari, a veces no siempre las Debe ser. partes suman al todo, pero por ahí es que tiene que ser, que las partes sumen al todo y no que le resten. Les restan cuando trabajan en silos, se resta cuando se convierte estos departamentos internamente, trabajan en silos y no salen de ahí. Sí, restan mucho.
Bueno, pues esta conversación ha estado muy grata y estoy segura de que ha sido muy útil para los directivos y seguidores de nuestro programa Barna al Día podcast. Te agradecemos muchísimo, Mili, por todas tus experiencias y sabiduría compartida en torno al tema. Esperamos que les haya interesado, que puedan continuar investigando y explorando sobre la cultura de colaboración. Y invitamos a que sigan a Barna al Día Podcast en los diferentes canales, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y sin más, nos despedimos. Hasta un próximo podcast aquí en Barna al Día. Síguenos en las redes sociales, @Barna Management School y conecta con nosotros.